Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Antes de comenzar con este video, queremos advertirles que puede ser que YouTube lo censure. De ser así, pueden verlo en Rumble, Gloria TV y BitTube. Ya les dejaremos el link correspondiente en la caja de descripción. Este video no viene con ánimo de atacar personalmente a nadie, sino como excelente ejemplo para que comprendamos lo grave de uno de los puntos álgidos que promociona y defiende el Concilio Vaticano II, el cual ha sido punto muy importante en la polémica, en las discusiones que ha sostenido la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X con Roma. Este punto es la cuestión de la separación de la Iglesia del Estado. En un principio suena bien, ¿verdad? Después de todo, la Iglesia debe velar por lo espiritual y el Estado por las cuestiones materiales y nada más. Pero no es tan simple. Por ejemplo, en el documento Dignitates Humanae sobre la libertad religiosa, pone en un mismo plano la verdadera y única religión fundada por Cristo al mismo nivel de las sectas y demás religiones paganas. Por eso es que nuestro Señor no reina en nuestros parlamentos, constituciones, cortes, escuelas, en asuntos del gobierno, etc. Esta libertad ilimitada abre el camino a la ilimitada libertad de conciencia, opinión e inclusive en cuestiones morales. Por ejemplo, el aborto. La gente que introduce la idea de la libertad de hacerse un aborto argumentan que nadie está obligado y con la excusa de que se tiene libertad, simplemente el gobierno remueve las restricciones y tal libertad es concedida. Y precisamente ese es el crimen. Ninguna ley puede dar el derecho a cometer un aborto. Es un acto en contra de la ley de Dios. Y la ley se hace tolerante, la ley del hombre, a la maldad con la excusa de la libertad. Otro ejemplo. ¿Tiene el Estado el deber de evitar, por ejemplo, el suicidio? Sí, lo tiene, en base a lo dicho antes. Pero, ¿qué es lo que vemos hoy día? Promoción de la eutanasia. Antes de comenzar con este video, queremos dejar bien claro que nosotros no tenemos ninguna afiliación con la sociedad civil, tradición, familia y propiedad. Tampoco conocemos a ninguno de sus miembros, pero queremos aclarar ciertas cosas que quedaron un poco oscuras en este programa de televisión que hemos tomado y que ustedes ahora van a mirar. Sí, yo quería preguntarle al padre, a ver, ¿de qué congregación corresponde usted? ¿Usted es jesuita? Yo soy, a mucha honra y tengo mucho gusto en decirlo, de la Compañía de Jesús. Jesuita. Me perdone un momentico, ¿usted tiene permiso episcopal para representar a la iglesia en este momento? Episcopal. Sí, evidentemente. Yo soy el subsecretario general de la Conferencia Episcopal y estoy encargado, un momentico, en este momento, estoy encargado de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Venezolana. Directamente el señor cardenal me envió a porque yo no quería... para aclararlo en beneficio suyo y de nosotros. Exacto. Ahora, Usted, pero su nombre, ¿cuál es? ¿Tiene usted un hijo allí? Rosa Méndez. ¿Tiene un hijo? Sí. ¿De qué edad? 15 años. Yo quería preguntarle una cosa. Usted está hablando de que el clero, la religión, no debe de meterse en cuestiones políticas, mucho menos un organismo pequeño como el de los muchachos. Ahora, yo quiero que usted me explique a mí por qué los jesuitas están metidos en Nicaragua y han tenido... Perdón, un momentico, espérese un momentico. No. Bueno, habiendo enmarcado la idea, escuchemos a este sacerdote jesuita de la Universidad Católica de Caracas, Venezuela, que fue enviado por el cardenal a participar en un programa de televisión llamado A Puerta Cerrada.
en el año 1984, en donde se condenaba a una sociedad civil llamada Resistencia, que no es otra cosa que tradición, familia y propiedad. Para aquellos que no conozcan estos grupos, les contamos que es una sociedad civil que tiene su origen en Brasil, donde el señor Plinio Correa funda esta organización en defensa de la tradición, la familia y la propiedad de la sociedad brasileña. Esta organización creció y se estableció en diferentes partes del mundo. Es una sociedad civil con bases católicas exclusivamente para hombres. Desde jóvenes acuden a estos centros para su formación, porque la idea es crear líderes con verdaderos valores morales de disciplina y fe. Este grupo fue muy criticado en Venezuela, acusándolos de que lavaban el cerebro a los jóvenes y sobre todo por su lucha contra el socialismo, que es la versión ligera del comunismo, que ya estaba instalada en las esferas del gobierno venezolano, con comunistas de filet mignon. Se les cataloga como fuertes críticos de la teología de la liberación, lo que les ha ganado muchos enemigos en las filas del clero. Para el momento en que toda esta turbulencia con este grupo se desarrolla, la justicia venezolana ya los estaba enjuiciando por todas estas cosas que los acusaban, y en 2 procesos penales diferentes se declaró a la asociación civil inocentes de todos los delitos que les fueron incriminados durante la ofensiva publicitaria que estalló contra ellos. Es importante analizar ahora que se puede tener una visión 2020 de las circunstancias con las que se enfrentaba este grupo y la lamentable situación actual que se encuentra Venezuela. Ahora bien, independientemente de esto, de esta organización, lo que queremos hacer con este video es mostrar un ejemplo de lo que piensa un modernista con respecto a la separación de la Iglesia del Estado. Lo primero que debo decir es que esta organización no es ninguna organización católica y por tanto tampoco religiosa. No es una organización católica porque para hacerlo tendrían que tener la aprobación de la instancia competente. Y esta instancia competente, según el derecho canónico recién promulgado, es el Papa, la Conferencia Episcopal, en el caso, la Conferencia Episcopal Venezolana, y o el obispo diocesano. Por lo que yo conozco de la Iglesia venezolana, ellos no tienen ninguna de estas aprobaciones. Por tanto, no son ninguna organización católica. Más, la Conferencia Episcopal Brasilera expresamente declaró que ellos no se podían proclamar como una organización católica y religiosa. Por tanto, propiamente la Iglesia con ellos no tiene pues ninguna relación especial. Podemos tener reservas, eso me lo pueden preguntar y yo hablaré de eso. Pero la primera afirmación que quisiera que quedara claro es que ellos no son ninguna organización católica, porque para hacerlo hay que tener una aprobación del Papa, de la Conferencia Episcopal o de un obispo diocesano. Y eso está en el derecho canónico actual, por tanto no son. Ahora, ellos son una asociación civil, cultural, que según dicen, tratan de defender los principios básicos de la civilización cristiana, sobre todo luchando contra ese enemigo terrible que es para ellos el socialismo y el comunismo. Hablan de los dos.
Bueno, aquí queremos hacer un comentario. Realmente el comunismo y el socialismo son enemigos de temer. Nada más hay que ver los resultados del país, Venezuela, y ver dónde los globalistas, que no es más que comunismo mundial, nos quieren llevar. Y parece que distinguen entre socialismo y comunismo, porque así he leído yo en el libro. Por tanto, parece que ponen alguna distinción entre los dos. Por tanto, quien debe actuar en este caso es la autoridad civil, porque se trata de una organización civil. Yo entiendo que se debe de deslindar perfectamente lo religioso de lo civil. Precisamente uno de los inconvenientes grandes es que lo mezclan. Precisamente, la Iglesia y los asuntos del Estado deben estar unidos. En la encíclica del Papa Pío X, Vehementer nos dice que es absurdo y totalmente falso, un error pernicioso esto de pensar de que la Iglesia está separada o debe separarse del Estado. Es una gran injusticia contra Dios, porque el creador del hombre es también el fundador de las sociedades humanas y preserva su existencia como preserva la nuestra. Le debemos, por lo tanto, no solo un culto público, sino social para honrarlo. Además, esta tesis es una obvia negación del orden sobrenatural. ¿No? Y yo como iglesia diría lo siguiente, ¿no? Como representando pues aquí al señor cardenal y a la conferencia episcopal como secretario encargado de la conferencia episcopal venezolana. Yo creo que se debe buscar la verdad con toda honestidad y con toda sinceridad, hasta el hueso, hasta lo último. Si hay hechos punibles, se averiguan de verdad hechos punibles, para eso están los tribunales. Eso sí, sin pasión, sin emotividades, con objetividad y con sinceridad. Y también, como se ha dicho antes, dando al acusado pues la posibilidad de defender su cosa. Por tanto, Perdón, yo les pedí que se abstuvieran de ese tipo de expresiones. no, lamento mucho que me aplaudan, porque yo en realidad tengo muchas reservas, muchas y gravísimas reservas. Y me preguntaron, ustedes han hecho algunas preguntas, y si esas preguntas llegan, pues voy a tener la oportunidad, yo voy a decir una cantidad de cosas. A mí, este espectáculo, como iglesia, me resulta terriblemente doloroso. Y me resulta doloroso porque ustedes han sembrado la división dentro de la iglesia. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Cristo exigió dos cosas fundamentalmente a los cristianos. No precisamente que lucháramos contra alguien, sino que amáramos al prójimo. Ese fue el primer mandamiento. No, vamos a tener que corregir lamentablemente al Padre aquí. En Mateo 22 nos dice, y Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es amar a Dios. Ese es el primero. Y el segundo mandamiento de Cristo, si leen los evangelios, es la unidad. Que todos sean uno. Para que con este testimonio el mundo crea que tú, Padre, me enviaste. Aquí yo estoy viendo divisiones muy graves. Y yo tengo que decir que como iglesia me duele ellas porque parecen que están afectadas con las cosas que están diciendo allá. Me duele profundamente esas madres, ¿no?,
que realmente noto que no pueden incluso contener su emoción porque parece que les han arrebatado sus hijos. Y me duele terriblemente esos muchachos porque los encuentro un poquito desadaptados, los encuentro un poquito como con una concepción un poquito maniquea del mundo, los buenos y los demás, los comunistas y la cosa, los encuentro únicamente con una sola dirección, sin una amplitud de miras que se debería de tener. El mundo está demasiado dividido y es demasiado pluralista para que a uno le enfoquen en una sola dirección. Bueno, el padre está diciendo aquí que la sociedad está dividida, que es muy pluralista y que no se puede tener un solo objetivo, una sola manera de mirar las cosas. Bueno, este padre abraza esto del pluralismo del Concilio Vaticano II, que es algo que han promovido. Y él no entiende que dando lugar a este pluralismo ya se pierde la restauración de la verdad absoluta y universal y la ley moral eterna. Desaparecen porque de esta manera el error puede enseñarse libremente junto con una oposición real, pero que estructuralmente es ineficaz e incapaz de poner las verdades en su lugar. Por lo tanto, hay que salir, padre, del sistema pluralista en sí mismo. Y este sistema tiene una causa, el Segundo Concilio del Vaticano. Y después, lamento muchísimo que en este asunto involucren a la religión. Que sea la religión, que sea ese el motivo de ser anticomunista. No, señor. No es se puede ser anticomunista por muchísimas razones. Por razones religiosas y por razones no religiosas. Y hay muchísimos que no son anticomunistas, que son anticomunistas y ni siquiera están en un registro de bautismo, ni siquiera son cristianos, ¿no? Por otros intereses. Y a mí me parece que en realidad no se debe mezclar lo religioso con lo civil, con lo social y con lo político. Bueno, esta es la opinión del padre, pero si usted no mezcla lo civil, lo religioso y lo político, tiene entonces esa gama de errores que estamos cosechando en la actualidad por falta de poner la verdad por encima de todo. Entonces tenemos gobiernos promotores, o por lo menos que no se oponen al aborto, como se mencionó al comienzo del video, gobiernos que promueven la eutanasia, el divorcio, las uniones homosexuales y otros errores. Si usted no compenetra lo religioso con lo político, con lo civil, usted descristianiza a la sociedad. Y es más, este sacerdote debería saber que esto está condenado en el sílabo de errores, que no está vencido, esto no ha pasado de moda, del Papa Pío IX, donde dice que la mejor teoría de la sociedad civil exige que las escuelas populares abiertas a los niños de todas las clases sociales y en general todos los institutos públicos destinados a la enseñanza de las letras y las ciencias filosóficas y a la educación de los jóvenes sean liberados de toda autoridad, control e interferencia eclesiásticos y debe estar completamente sometido al poder civil y político a voluntad de los gobernantes y de acuerdo con el estándar de las opiniones predominantes de la época. Esto está condenado. Otro, los católicos pueden aprobar el sistema de educación de la juventud ajena a la fe católica y al poder de la Iglesia y que se refiere al conocimiento de las cosas meramente naturales y solo o al menos principalmente a los fines de la vida social terrena. Condenado. Entonces, padre, se tiene que dar cuenta que todo esto tiene que estar interrelacionado. Usted no puede separar si realmente es católico, cristiano
Usted no puede separar las verdades de fe y más aún este tipo de cosas que son documentos que usted debería saber de la sociedad, del gobierno y demás. Yo quisiera decir algunas cosas para puntualizarlas. Yo dije antes de que la Iglesia no tenía en este asunto una palabra decisiva, porque no es de la competencia de la Iglesia, ¿no?, sino de los tribunales del Estado. Y por eso no quise establecer aquí una inquisición, precisamente por eso, porque inquisición tiene una connotación religiosa. Yo quiero ser muy sereno como fui en la primera parte. La Iglesia tiene muchas reservas con respecto a este grupo. Y voy a apuntar una serie de ellas. Y pueden irlas apuntando porque estos sí son, todas las afirmaciones que voy a hacer las puedo comprobar. Primero, esta secta cree que la Iglesia marchó perfecto. Perdón, Repito y corrijo. No quiero llamarle secta. Esta organización dice que marchó todo perfectamente en la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II y Juan XXIII. Si bien podemos decir que la Iglesia no marchó impecable antes del Segundo Concilio del Vaticano, porque siempre contiene un elemento humano que va a fallar, sí se puede afirmar que desde el año 1965, año de cierre del concilio, y hasta el año 2002, año de la muerte de Juan Pablo II, 100.000 sacerdotes habían dejado el sacerdocio. El número de seminaristas cayó por debajo del 90%, de 49.000 a 4.700, y el número de seminarios cayó por debajo del 60%. El número de monjas cayó también en un 60%, y la mayoría de las que quedan están ancianas y en retiro. De las 104.000 monjas maestras, el número disminuyó por encima de 90% a solo 8.200 monjas. Solamente en Estados Unidos el número de ordenaciones sacerdotales disminuyó por encima del 70%, de 1.575 a 450. Así que podemos ver que después del Segundo Concilio del Vaticano sí hubo un gran cambio. Porque sabía la Iglesia lo que tenía que hacer con respecto al socialismo y al marxismo. Como si la Iglesia no tuviera sino esa perspectiva, como si fuera lo único. Como sabía lo que tenía que hacer ahí, el Concilio Vaticano no tenía nada que reglamentar sobre otras muchísimas cosas que eran evidentemente necesarias. El concilio, en general, el grupo también rechaza el Concilio Vaticano II por las reformas pastorales. Bueno, en cuanto a las reformas pastorales, miremos que el Vaticano II adoptó definiciones diferentes de las aceptadas hasta el momento. Por ejemplo, la Declaración Dignitatis Humanae y la Constitución Gaudium et Spes dan una definición diferente sobre la relación entre la Iglesia y el Estado moderno, de la que se enseña en Quanta Curas y en Quas Primas. En lugar de condenar como Pío IX, León XIII y Pío XI el principio de la libertad religiosa y del indiferentismo de los estados, el Vaticano lo adopta. En la Constitución Lumen Gentium, el decreto Unitatis Redintegratio y la declaración Nostra Aetate dan una definición diferente de la relación de la fe cristiana y de las otras religiones, de aquella que se enseña en el Syllabus Satis Cognitum Immortalium Animos. En lugar de condenar, como los papas anteriores, el principio de un cierto valor salvífico de las religiones no católicas, el Vaticano II las adopta. Después del Segundo Concilio del Vaticano, la manera de implementar el ecumenismo cambió completamente.
Antes la Iglesia entendía por ecumenismo el traer a todos a su redil, no rebajarse a ser una secta más. Este falso ecumenismo lo que ha hecho es engañar a muchos creyendo que hay salvación en sus falsas sectas y religiones paganas, confundiendo a su vez a muchos católicos que han internalizado algunas creencias de esta gran falsedad. Por ejemplo, el ecumenismo, el decreto de la libertad religiosa, el papel de los laicos en el mundo, la naturaleza misma de la Iglesia. Y sobre todo, se quejan profundamente porque el Concilio Vaticano II no tuvo una condenación expresa contra el comunismo. Esto no lo aceptan de ninguna manera. Y voy a dar la razón de por qué en el Concilio Vaticano no hubo una condenación expresa. Los obispos que venían, porque el concilio es de todos los obispos de toda la Iglesia, y allá vinieron pues de los países socialistas y comunistas, y pedían de rodillas, me decía el cardenal, de que por favor, que no se tocara de ninguna manera el comunismo, ni se hiciera una condenación explícita, porque de otra manera a su regreso lo iban a pasar muy mal. Bueno, aquí habría que preguntarse, ¿será que estos pastores eran asalariados? Solamente vamos a citar a Juan 10:11, que dice: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Esa fue la razón de por qué. Pero hay otras muchas maneras de hacer, porque si el comunismo es ateo y allá se habla de Dios, pues ya está, y indirectamente se está hablando pues del comunismo. Por tanto, de los papas, porque hay que ver, ¿no?, que estos señores señalan así, con el dedo, los buenos y los malos. Pío X, a ese sí, San Pío. También Pío II, Pío XI y Pío XII. Ahora, llega Juan XXIII y eso fue un desastre. Y Pablo VI, evidentemente. ¿Y cuáles son las razones? ¿Por qué ellos se oponen, por ejemplo, a Pablo VI? Y voy a decir algunas de ellas. Por la actitud que el Papa tuvo con el cardenal Mindszenty. No sé si saben quién es el cardenal Mindszenty. Fue primado y estuvo preso. Sí, preso. Entonces, el Papa, por razones evidentemente que tuvo que tener, porque todos reconocemos que ese hombre era un mártir, le pidió que efectivamente saliera del exilio que tenía en la embajada norteamericana. Y después le pidió que renunciara voluntariamente a su arzobispado allá de Budapest. Pero en vista de que no lo hacía, entonces lo retiró, ¿no? ¿Vamos a empezar a juzgar al Papa sin saber el fondo del problema? Bueno, con respecto al cardenal Mindszenty, vamos a aclarar algo. Durante los pontificados de Juan XXIII y Pablo VI, el Vaticano adoptó un enfoque tolerante hacia los regímenes comunistas orientales, conocidos como Ostpolitik, política oriental, que negaba los principios católicos de fe y doctrina social para alcanzar una libertad limitada, para reunirse para adorar a Dios, abandonando la lucha contra el comunismo. Estos papas llegaron a acuerdos de paz comprometidos con esos regímenes. La continua y fuerte resistencia del cardenal Mindszenty al comunismo creó un dilema para esta Ostpolitik religiosa dirigida por el arzobispo, secretario del Papa Pablo VI, Agostino Casaroli, que fue nombrado cardenal en el 64, para facilitar un acuerdo pacífico con el régimen húngaro. Casaroli pidió al primado que abandonara Hungría y renunciara a sus cargos eclesiásticos. Entonces Pablo VI ordenó a Mindszenty
que abandonara la embajada de Estados Unidos en Hungría. Y el 29 de septiembre de 1971, el cardenal abandonó a regañadientes la embajada y se exiló. En Roma fue recibido por el Papa con gran honor y se le aseguró que siempre sería arzobispo de Esztergom y primado de Hungría. Al mismo tiempo, Pablo VI declaró a Mindszenty víctima de la historia, en vez de decir que era víctima del comunismo. El Papa le mantuvo tales promesas. Más tarde, a los 2 meses, comenzó el cardenal a hacer unas giras pastorales para los católicos húngaros en el exilio y luchar contra el comunismo. Cuando uno de sus discursos fue censurado por la oficina del nuncio en Lisboa, se le informó que la Santa Sede había prometido al gobierno húngaro que el prelado húngaro no diría nada contra el comunismo públicamente. Mindszenty respondió que se habría negado a irse si hubiese sabido este tal acuerdo. Mientras se preparaba para publicar sus memorias en 1973, el cardenal sufrió la traición final. Temeroso de que la verdad trastornara el nuevo espíritu de convivencia con los marxistas, Pablo VI pidió a Mindszenty que renunciara a su cargo, y él se negó. El 5 de febrero de 1974, Pablo VI privó a Mindszenty del primado de Hungría y declaró vacante su sede, reemplazándolo por un administrador apostólico en un intento de aplacar al régimen comunista. Mindszenty dijo que esta fue la mayor cruz que tuvo que soportar en su vida. Muchas agencias de noticias pasaron por alto la orden papal para dar a entender que el cardenal se había retirado voluntariamente, pero eso no fue cierto. Fue una decisión tomada solo por la Santa Sede, una traición. Todo por no molestar a ese acérrimo adversario del comunismo, bajo el cual el cardenal había sufrido encarcelamiento, tortura y una sentencia injusta bajo el régimen rojo. Bueno, segundo, tienen pues mucha reserva contra Pablo VI por su política Ostpolitik, es decir, por ese acercamiento que él tuvo con todos los países comunistas. Y en esta actividad le acompañó precisamente el actual secretario del Estado, el cardenal Casseroli, que entonces no era sino secretario de los asuntos públicos, ¿no? Y fue, ¿por qué? Porque querían salvar lo que se pudiera salvar en esto. De modo que si hay un acercamiento, ya hay una connivencia. Si yo voy a comprar, por ejemplo, a casa de un comerciante comunista, ya es comunista. Había otros motivos mucho más fundamentales. Y del viaje que hizo, hay que ver cómo hablan del viaje que hizo Casseroli, por ejemplo, a Cuba. Claro. Señalándolo, esto. Hay unos buenos y otros malos, como voy a decir. Hay unos obispos buenos y hay otros malos. Con respecto a esto podemos decir que el historiador Roberto Mattei, en su libro El Concilio Vaticano II, una historia no escrita, como historiador con un conocimiento profundo en la arena política, describe con especial atención el surgimiento del comunismo en Italia y la participación de Pablo VI en la época del concilio en la geopolítica de la época. Ya a finales de los años 50, Giovanni Battista Montini, el futuro Pablo VI, había mostrado sus preferencias por el movimiento de la democracia cristiana de Italia hacia el estatus no confesional y el socialismo. Se convirtió en sustituto del secretario de Estado en 1937 y permaneció allí hasta 1954, cuando fue nombrado arzobispo de Milán, pero sin el sombrero de cardenal. De hecho, la promoción fue una degradación. De Mattei presenta evidencia de que Montini había tenido relaciones secretas con comunistas en Italia
y les había pasado información sensible del secretario de Estado y los países del Este. Durante el reinado de Juan XXIII y pocos meses antes de la apertura del concilio, el cardenal Eugène Tisserand, secretario de Estado, mantuvo una reunión secreta en Francia con el arzobispo ortodoxo Boris Nikodym, un agente de la KGB, y le aseguró que el concilio guardaría silencio sobre la cuestión del comunismo a cambio de que los ortodoxos enviaran delegación. Otro dato interesante es lo siguiente. A finales de la primavera del 58, Giovanni Montini, futuro Papa Pablo VI, se encontró por lo menos en 3 oportunidades con el judío estadounidense Saul Alinsky. Este hombre fue un comunista judío ateo, el cual fue gran influencia en los escritos de Jacques Maritain, un modernista, el cual había escrito un libro titulado Humanismo Integral en 1953. En este libro, Maritain proponía una nueva fórmula de cristiandad enraizada en el pluralismo filosófico, político y religioso. Esta idea le fue tan encantadora a Giovanni Montini, futuro papa, que más tarde se convertiría en un prototipo de los ideales de Vaticano II y se impulsaría de manera oficial. Que hay del maniqueísmo ese, ¿no? Y finalmente también están en contra de él por la defensa que hacía, ¿no? Y este papa también, de los derechos humanos, ¿no? Parece que los comunistas, por serlo, parece que pierden ya los derechos humanos. Son muy selectivos, yo voy a decir aquí. Esta secta ha tenido pleitos en España. Esta organización, perdón, no quiero decir secta, y si alguna vez digo secta lo retiro. Esta organización ha tenido pleitos en España con el cardenal Tarancón, cuando era el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Española. Ha tenido pleitos con Díaz Merzán, el actual presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ha tenido pleitos con el arzobispo de Zaragoza, Llanes. Ha tenido pleitos en Brasil, pro de punto con Elder Camara. Imagínese usted, este era el heraldo de la reforma confiscatoria y socialista, ¿no? Cuando en realidad, como él decía, estaba calcado sobre los principios más elementales y esenciales de la doctrina social católica. Han tenido pleitos con el cardenal Rossi, con el cardenal Sales, con los cursillos de cristiandad, porque empezaron a ser infiltrados por el comunismo. En cuanto a los cursillos de cristiandad, que el objetivo es que se conozca lo fundamental del cristianismo por el querigma, que es el anuncio de la buena noticia, que es la palabra que se aplica a los cristianos cuando predican después de la muerte de Cristo. Y entonces estos cursillos toman esto como base, pero habría que preguntarse si esa palabra va de la mano del mal entendido ecumenismo actual, herético, porque a raíz de los cursillos, cuando llegaron a Estados Unidos, entre los primeros jóvenes cursillistas norteamericanos en 1966, surgieron los iniciadores de la renovación carismática, generando un sincretismo pentecostal católico, el cual, lamentablemente, desvía de la verdadera fe a muchos. Bueno, no digamos nada de los actuales comunidades eclesiales de base, porque esos son focos de subversión. Papá lo dijo ahorita. No. Perdón, déjeme Han tenido inconvenientes en Chile con el cardenal Silva Enrique, porque naturalmente no digamos nada con el Partido Social Cristiano, por ejemplo, el Frei era el Kerensky chileno, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en Venezuela tuvieron pleito con Ovidio Pérez Morales,
grave, que ustedes recordarán, que fue muchísimo, lo tuvo que defender el cardenal, lo tuvo que defender, etcétera, ¿no? Tienen obispos adictos, claro, Sigó, Campos, con criterios. Respeto, por favor, señora. Mire, estos datos están tomados del libro que ellos mismos han publicado, tienen ellos. Entonces, yo no estoy aquí mintiendo nada, todo lo que estoy diciendo es verdad. Tengo que terminar, un momentico, déjeme terminar la cosa. Mire, con criterios de unidad y con esos criterios de ser fieles a la tradición, muchas veces siembran en la iglesia, siembran división, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que sea tendencia hacia lo social, todo cuando hay por ejemplo, se ha hablado de los jesuitas, yo no estoy conforme con muchísimas cosas, yo no estoy conforme con muchísimas cosas que se están haciendo en la iglesia de Dios, pero sí estoy fundamental y totalmente de acuerdo en que la iglesia tenga esa preferencia por los pobres, que vaya hacia las clases más menesterosas. Todo eso sí es de la iglesia de Dios. La iglesia siempre se ha preocupado por los pobres. Gracias a la iglesia es que tenemos hospitales. Fue la iglesia católica la que abrió colegios y universidades. Fue la iglesia católica la que se advocó a las misiones. Cuestión que ha desaparecido después del Segundo Concilio del Vaticano. El amor a los pobres no es algo que nació después del Segundo Concilio del Vaticano. Perdón, yo quería darle intervención a ustedes, pero se acabó la cinta, señores, les dejamos tiempo a ustedes, no pudieran intervenir. Bueno, nos van a disculpar, tal vez dimos más información de lo que queríamos dar con respecto a la separación de iglesia y Estado, pero tomamos todo el programa y aprovechamos a aclarar ciertas cosas. El problema de esto, como dice el padre, que no se deben mezclar la iglesia con el Estado, trae como consecuencia lo siguiente que ustedes van a ver a continuación. Aquí estamos viendo una iglesia en Londres donde dan misa en polaco y vemos cómo entra la policía para suspender la misa y decirle a todo el mundo que se vaya a su casita, porque hay que obedecer a la ley. Inclusive la oficial, pobrecita, se arrodilla, pero al final, bueno, todo el mundo se va para su casa. Co? To proszę wobec tego wyjść z kościoła, bo inaczej 200 funtów każdy zapłaci mandat. Duchowo przyjmiemy komunię świętą. Tak. Ale przecież my mamy... Trzeba wziąć ich imię i nazwisko i napisać skargę, bo jak to jest możliwe, żeby nam zabrać wszystko było według No tak, norm. tak, oczywiście. Proszę szybko opuścić kościół. Proszę wyjść. Proszę wyjść, bo żeby nie... Proszę szybko opuścić kościół, bo dzwonią po więcej policji. No to teraz jest problem jutro ze święconym. No, będzie problem. Ale to...
Ahora recordemos estas palabras del Papa Pío X. Mas no le satisface a la escuela de los modernistas que el Estado sea separado de la Iglesia, así como la fe en los elementos, que llaman fenómicos, deben subordinarse a la ciencia. Así, en los negocios temporales, la Iglesia debe someterse al Estado. Tal vez no lo digan abiertamente, pero por la fuerza del raciocinio se ven obligados a admitirlo. En efecto, admitido que en las cosas temporales solo el Estado puede poner mano. Si acaece que algún creyente, no contento con los actos interiores de religión, ejecuta otros exteriores como la administración y recepción de sacramentos, estos caerán necesariamente bajo el dominio del Estado. Entonces, ¿qué será de la autoridad eclesiástica? Como ésta no se ejercita sino por actos externos, quedará plenamente sujeta al Estado. Muchos protestantes liberales, por la evidencia de esta conclusión, suprimen todo culto externo sagrado y aún también toda sociedad externa religiosa y tratan de introducir la religión que llaman individual. Esto es como para reflexionar. ¿No son ahora los católicos como protestantes? ¿No administran los propios laicos el santo sacramento de la Eucaristía? ¿No ha perdido la Iglesia su autoridad? ¿No han relegado al sacerdote a un segundo plano? Pues ahora tenemos las consecuencias que nos advirtió San Pío X. Y es por esto que se señalan estos otros papas y que preferimos seguir a la tradición.